Hola, muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos diseñado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, pero también estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan al desarrollo personal y profesional. Mi nombre es José Campillo, soy coordinador de la Dirección de Especializaciones, coordinador de especializaciones. Y en la tarde de hoy me acompaña nuestro conferencista, el doctor José Luis Ramos Ruiz, quien desarrollará la conferencia Gerencia Pública, los proyectos en el desarrollo territorial. ¿De qué va a tratar ese webinar? La planificación del desarrollo llevada a cabo a través de proyectos se constituye en la principal apuesta por optimizar los recursos escasos con que cuentan los entes territoriales en Colombia. En ese sentido, la exposición se centra en resaltar los beneficios que trae consigo la formación en gerencia pública, en particular en el uso de los recursos públicos convertidos en proyectos que satisfacen las necesidades colectivas con enfoque territorial. Antes de dar inicio con este webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista, al doctor, al economista José Luis Ramos Ruiz, quien está radicado en la ciudad de Barranquilla. Él es economista de la Universidad Atlántico, especialista en diseño y evaluación de proyectos de la Universidad del Norte, magíster en dirección y gerencia pública y doctor en economía, sociología y política agraria de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad del Norte. Quiero comentarles que el webinar tendrá una duración de 50 minutos, en donde todos los asistentes tendrán la posibilidad de escribir sus inquietudes en la plataforma. Ahí tienen un espacio en donde van a poder escribirlas y al final, una vez finalicemos la conferencia, las vamos a leer y será el doctor José Luis Ramos quien dará respuesta. Por otra parte, a las personas que estén interesadas en conocer acerca de la especialización en gerencia pública, enviaré a través del chat en su momento también un enlace para conectarnos en otra plataforma y de esa manera poderlos atender de manera personalizada. Bueno, no es más. Señor José Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Luis, por favor te pido le des el rol de presentador al doctor José Luis Ramos. Muchas gracias, José Luis, nuevamente. Ok, muchas gracias a ti. Listo, profesor, ya estamos viendo su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer compartir estas ideas que he logrado consolidar a partir de mi experiencia como docente, tanto en la especialización de gerencia pública como en las distintas maestrías que tiene la universidad y con el programa de economía a lo largo de 20 años. La presentación que traigo a continuación lo que intenta es mostrar la relevancia que tienen los proyectos en el desarrollo territorial, para lo cual la presentación va a estar dividida en 4 partes. La primera, vamos a hablar en un recuento muy rápido sobre 50 años de planificación para entender que los proyectos no son elementos aislados. Los proyectos obedecen a una propuesta de gobierno, el cual pues debe estar articulado básicamente a esas ideas fundamentales de lo que significa el gobierno central. Vamos a hablar rápidamente sobre el proceso planificador para entender que existe una normativa que marca unas directrices en el momento de presentar proyectos. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en estos momentos o en los últimos 20 años en la acumulación de proyectos inconclusos, lo que la gente le llama elefantes blancos. Y finalmente, pues viendo toda esta panorámica, podemos decir que todo se debe a una crisis de gerencia pública, lo cual pues tenemos salida. Afortunadamente tenemos esas respuestas para salir de esa crisis de gerencia pública. Empecemos con los primeros 50 años de planificación y voy aquí a mencionar unos antecedentes, unos hitos importantes en lo que yo he denominado los 50 años de planificación, porque recojo el proceso de planificación desde 1970 hasta nuestros días, para entender que son aproximadamente 50 años. Sin embargo,
quiero mencionar unos hitos importantes en la historia del país. Primero, con la aparición de la misión Kerry, el Banco Mundial delega al Banco Internacional, el BIRD, para que organice de una u otra manera el sistema de la planificación del país. Entonces, pues aparecen esos primeros intentos. Después viene ya en el año 58, con la ley 19 de 1958, aparece la primera ley donde se crean los Consejos Nacional de Planificación Económica en el país. Es decir, que ya el país tiene una ley propia desde los años 58. Después, en el 68, aparece una entidad técnica que sigue siendo la entidad que tiene por objetivo delimitar todos los aspectos técnicos, ¿cierto?, del desarrollo del país en las distintas áreas: ambiental, económica, social, infraestructura. Entonces se crea el DNP como ese brazo derecho técnico del gobierno en turno, que pues intenta dar las razones con que se puede viabilizar y factibilizar la factibilidad de los recursos existentes. En el año 91, ya pues particularmente con la nueva constitución, en el artículo 339, básicamente el título 12, ¿sí? Capítulo 2, artículo 339, ya se crea la articulación del plan de desarrollo con las ideas de gobierno, o sea, con las propuestas de gobierno que se trae en ese entonces por el candidato presidente de su momento. Desde el año 91, la Constitución permite oficializar la ley del plan de desarrollo que hoy está vigente. Y posteriormente, el año 1994, se hace el ajuste muy particularmente, o más bien se reglamenta la ley o el artículo 339 se reglamenta con la ley 152, que es la ley orgánica del plan de desarrollo, donde va a haber un plan de desarrollo el cual va a estar articulando las propuestas del desarrollo departamental, del desarrollo municipal, ¿sí? Entonces, ese es unos hitos entre el año 50 y el año 94 que marca el derrotero institucional de lo que ya comienza a sucederse desde los años de 1970 con el primer plan de desarrollo. Entonces vamos a ver que entre los años de 1960 hasta los años 70 se desarrolla un plan de desarrollo, se llamó el Plan de Desarrollo Decenal de la CEPAL, porque era un plan de desarrollo basado en características o en problemas comunes de los países de América Latina. Entonces, altos niveles de pobreza, baja cobertura educativa, altas tasas de analfabetismo. Entonces, la CEPAL diseña el Plan Decenal de Desarrollo entre el 60 y el 70, que permitió en cierta medida iniciar pues con un pie derecho en los años 70, a partir del primer plan de desarrollo hecho por colombianos para los colombianos, ¿sí? Porque el decenal obviamente tenía esos compromisos internacionales de llevarse a cabo con las directrices de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos entonces el primer plan de desarrollo del año 70 al año 74, que se llamó las 4 estrategias. En las 4 estrategias el presidente fue Misael Pastrana Borrero, presidente conservador, donde dadas las problemáticas que se vivían en ese entonces, pues se focalizó en fortalecer algunas actividades urbanas. En esa sobresale la construcción, porque había un proceso migratorio campo-ciudad. Mano de obra no calificada se estaban yendo del campo a la ciudad, generando obviamente unas altas tasas de desempleo. Entonces, la manera de hacer ese ejercicio o de resolver ese problema es crear o fortalecer una actividad económica, ¿sí?, que pudiese absorber la mano de obra no calificada. Entonces, se vio en la construcción y por lo tanto se creó la unidad de poder adquisitivo constante como el mecanismo financiero para activar exactamente la construcción, para que la gente pudiera acceder a viviendas, ¿sí?, que se promovieron en ese entonces. Otras estrategias fueron el crecimiento urbano, las exportaciones y la productividad agraria, o sea, logrando combinar esos elementos para que la gente pudiese quedar en
en el campo, porque el proceso migratorio fue abundante. Pues se supone que en los años 50 la distribución espacial de la población estaba un 70% urbano, rural y un 30% urbano. Pero ya se veían grandes movimientos que en ese entonces ya se estaba llegando a un 60-40. Entonces, pues hoy día la relación todavía es mucho más concentrada en las ciudades. O sea, tenemos ciudades que hoy tienen un 70% de la población del departamento y el 30% están en los municipios metropolitanos y perimetropolitanos. Ese fue el primero plan de desarrollo que tuvimos en Colombia, marcando esa diferencia de lo urbano-rural. Recogió esos fundamentos de la misión Kerry, organizando básicamente el proceso de planeación desde ese entonces. Después siguió un gobierno liberal en cabeza de Alfonso López Michelsen, que se llamó Para Cerrar la Brecha. Eso fue entre el 74 y 78. Y los elementos importantes de su entonces era crear un plan de alimentación y nutrición denominado PAN, para que pudiese resolver gran parte de la falta de alimentos que se estaba generando en las grandes ciudades, pero también resolver el programa de lo rural. Entonces crea el programa de desarrollo rural integrado DRI, que tuvo grandes éxitos en sus comienzos, que pues por motivo del desmonte de su marco institucional posteriormente, pues que ya quedó prácticamente huérfano. Sin embargo, el gobierno de López Michelsen marcó ese derrotero importante dentro de la historia de la planificación, porque permitió que los proyectos territoriales se centraran básicamente a resolver problemas de la ruralidad, es decir, que la gente pudiese quedar en el campo. Los niveles de pobreza eran elevados, ¿cierto? Entonces, pues era cerrar la brecha entre el campo y la ciudad a partir de mayor inversión en el campo. Aparece el gobierno de Julio César Turbay Ayala con el Plan de Desarrollo, Plan de Integración Nacional, el PIN. Pues el país también ya vivía unos cambios importantes en términos de infraestructura y el gobierno de Turbay se centró en acelerar la descentralización económica y la autonomía regional, ¿sí? Y pues básicamente en la inversión de la infraestructura de vías y medios de comunicación. También fortaleció la actividad minero, energética y la producción de petróleo en los llanos. Digamos que esos fueron los grandes hallazgos en términos de desarrollo. Llega un presidente nuevamente conservador, año 82, año 86, cambio con equidad, Belisario Betancur Cuartas. Impulsó la universidad a distancia, intentando de aumentar la cobertura educativa, cobertura que debía darse en el campo, en el sector urbano, ¿sí? Porque ya la gente se había quedado, los que se desplazaron del campo a la ciudad. Y creó también un programa muy fuerte a nivel de la construcción, que fue el Sistema Nacional de digamos, la vivienda sin cuota inicial, donde ahí se generaron grandes proyectos de vivienda sin cuota inicial en Colombia, ¿sí? Se hicieron también grandes construcciones en términos de la infraestructura que requería el país para reactivar la actividad de la comercialización de los productos agropecuarios. Entonces ahí aparecen las centrales de abastos como la de Barranquilla, la de Bogotá, Medellín y Cali. Viene un presidente liberal, Virgilio Barco Vargas, con su plan de economía social, el PES, que pues trajo como bandera el tema de la erradicación de la pobreza absoluta, el desarrollo integral campesino y las inversiones en acueducto, alcantarillado y aseo, porque ya se preveía exactamente que habían ya unos elementos de descentralización, es decir, desde el nivel central darle unas funciones básicas a los municipios y los departamentos, ¿cierto? Entonces empiezan básicamente en educación, salud y saneamiento básico. Entonces, por lo tanto, era el fortalecimiento de esta infraestructura para poderla entregar a los municipios y a los departamentos en el manejo de esta infraestructura. Posteriormente viene en el año 90-94 la Revolución Pacífica, el presidente César Gaviria Trujillo. Bueno, ya hay unos elementos históricos que señalan
que fue un gobierno que dio unas, digamos, dio para que el país pudiese estudiarse de una forma tal que se cambiaran las instituciones, se ajustaran las instituciones, ¿sí? Entonces, en ese entonces, pues, se dio a una manera de entender que los problemas en Colombia podrían solucionarse a partir de un ajuste constitucional. Entonces, se hace la Constitución del año 91 en ese entonces, se hace la Ley 100 del Sistema de Seguridad Social en Colombia, que sigue vigente con algunas reformas, y también se cambia un esquema que tradicionalmente pues se tenía en el país, que el país venía con un modelo de sustitución de importaciones y se cambia a la apertura económica. Es decir, se deja entrar muchos bienes al país que estaban en previa importación o prohibida importación. Entonces ya el país comienza a tener una canasta de bienes extranjeros, ¿sí? Que en alguna medida también desfavoreció algunas empresas que no estaban preparadas con la apertura económica, ¿sí? Entonces pues, tocó hacer planes de mejoras para que la industria pudiese prepararse en su entonces. Eso fue en el periodo 1990-94. No quiero referirme al tema de la violencia, al tema del conflicto, pero quiero remitirme al tema de lo que ha sido la trayectoria de la planificación en asocio con los proyectos, porque obviamente es un debate y es cierto, o sea, esos elementos políticos también pudieron tener grandes debates y siguen siendo debatidos en estos momentos. 94-98, el salto social, el presidente Ernesto Samper Pizano, ahí creó el Consejo Nacional de Planeación que permitió la participación de la sociedad civil en las regiones en el proceso de la planificación y creó un programa para resolver los problemas de pobreza absoluta y era la red de solidaridad social y creó el sistema de identificación de beneficiarios de la política social, que es el famoso SISBEN, que hoy todavía también está funcionando como una manera de focalizar el gasto público en Colombia. Sí, entonces, pues creo que lo más importante en ese entonces fue que el gasto público social se aumentó significativamente y que hoy sigue siendo un gran rubro en el presupuesto general de la nación. Pues llamado por otro nombre, lo puede estar hoy, es decir, lo está manejando el Departamento de Prosperidad Social, pero es un gasto que empezó a consolidarse desde ese entonces. Después vino el gobierno, un gobierno conservador, presidente Andrés Pastrana Arango, con su plan de desarrollo Cambio para Construir la Paz. Ese plan de desarrollo se centró en convertir realidad la paz, ¿cierto? El objetivo era la paz y pues dedicó gran parte de todas estas acciones a preparar, ¿sí?, al gobierno desde el punto de vista también de la infraestructura militar. Eso entonces tomó como bandera las exportaciones como motor de crecimiento y entonces pues estimulaba la manera de diversificar la cartera de productos exportables y por lo tanto pues fortaleció todas las instancias que tenían en ese entonces la promoción de las exportaciones no tradicionales, porque Colombia se ha destacado siempre de tener exportaciones tradicionales como el café, el banano, las flores, el carbón. Aquí eran otras ofertas que pudiesen generar grandes elaboramientos y también generación de empleo. Pues hubo la reconstrucción del eje cafetero, también hizo unas grandes inversiones en ese sentido. Viene el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2006, el primer plan de desarrollo hacia un Estado comunitario. El país tenía unas circunstancias de violencia que centró sus acciones o sus recursos hacia la seguridad democrática, ¿sí? Para básicamente enfrentar a la FARC y al narcotráfico. También hizo algo de renovación del Estado y promoción de la inversión privada, particularmente en hidrocarburos, o sea, para que el país pudiese nuevamente tomar el camino. Hizo la inversión en nueva infraestructura, ¿sí? De alrededor de la producción y el procesamiento de hidrocarburos, nuevas exploraciones, que le dio grandes divisas en ese entonces al país. Vino el gobierno, el segundo gobierno, 2006-2010, se llamó Estado Comunitario, Desarrollo para Todos,
ahí básicamente se centró en hacer en suma medida lo que no se hizo en su primer plan, en su primer plan de gobierno, ¿sí? Dedicarse básicamente al tema de la superación de la pobreza sin dejar de hacer acciones sobre la defensa y la seguridad democrática y pues el apoyo desplazado que ya se estaba convirtiendo en un grave problema para las ciudades. Entonces también se activó la red de protección social en ese entonces, ¿sí? Para combatir en parte los grandes niveles de delincuencia urbana. 2010-2014, prosperidad para todos. Presidente Juan Manuel Santos Calderón, inicialmente su primer plan de desarrollo lo centró en 5 locomotoras que estaban alrededor de motivar o dinamizar el crecimiento y la generación de empleo, agricultura y desarrollo rural, desarrollo minero y vivienda y ciudades amables. Y una locomotora que quizás la vimos los científicos como una salida importante al atraso en términos científicos y tecnológicos fue el de la innovación. No obstante, no dio los resultados esperados porque pues, no se contó con los recursos suficientes. O sea, se plantearon metas, se dejó el mismo marco institucional, o sea, la misma infraestructura, entonces conciencia, y no tuvimos grandes resultados en términos de esas metas de innovación. El segundo periodo, 2014-2018, todos por un nuevo país, pues las apuestas nuevamente fueron a la paz, la negociación con la FARC, que todos ya conocemos, donde terminó y que hoy día pues se está en proceso, digamos, de la consolidación de ese proceso de paz, donde hay justicia por parte de la JEP, ¿cierto? Donde pues, se están haciendo algunos o se están escuchando las partes para poder consolidar el proceso de paz. No se requiere tanto pensarlo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Ampliar cobertura en educación y erradicación de la pobreza extrema también fueron unos elementos importantes en su gobierno, sobre todo la cobertura en educación superior, sobre todo con los programas de subsidio que se otorgaron en su entonces, que hoy día pues tienen también validez en la educación superior. Entonces el programa Serpilos Paga, hoy se llama Generación E. Entonces, pues creo que eso permitió tener hoy un grupo de estudiantes muy bien cualificados a nivel de secundaria estudiando en la universidad, y sobre todo estudiantes de municipios perimetropolitanos muy lejanos de la capital y muy lejanos de Barranquilla, que hoy tenemos también en la Universidad del Norte. 2018-2022, ese es el nuevo plan de gobierno que tenemos, que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, presidente Iván Duque Márquez, y se está trabajando en los ejes de equidad como eje para la educación, salud y vivienda, incluye impactos regionales y su fundamento teórico, digamos, su fundamento como eje de desarrollo es la economía naranja, donde pues se está priorizando esos proyectos en términos de la cultura, en términos de esas transformaciones tecnológicas que se dan producto de la generación del conocimiento. Y posteriormente, pues del 2022, pues tenemos ya una baraja de candidatos que no sabemos cómo se va a llamar el plan de desarrollo y tampoco sabemos quién va a ser el presidente, pero ya existen más de 5 candidatos que están ya en la tarea de lograr ese propósito. Entonces, en 50 años, ¿qué hemos visto? Básicamente, yo le llamo la 5D. Primero, ha sido un proceso de planificación débil. ¿Por qué ha sido débil? Porque en los 50 años se fortaleció las grandes capitales. O sea, el Triángulo de Oro y las otras ciudades que adicionalmente se le agrega al Triángulo de Oro, Cali, Medellín, Bogotá, se le agrega ciudades como Barranquilla, como Bucaramanga, ¿sí? Que son ciudades que han tenido su dinámica económica y que han permitido posicionarse a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, como la mayoría de los municipios, ¿sí? Más de 1.100 municipios tenemos en Colombia, imagínense si eso está centrado en unos pocos municipios, tenemos que ha sido un proceso débil porque no ha permitido que los municipios se hubiesen preparado y también,
tuviesen un proceso de preparación en términos de su capacidad técnica y humana de resolver los problemas a nivel de la formulación de proyectos, que hoy sigue siendo un problema vigente en el 80% de los municipios colombianos. No existe la capacidad. Por eso ha sido un proceso de planificación débil completamente. También desfinanciado, porque pues ha sido, no se han tenido rentas suficientes para financiar el desarrollo que se ha propuesto en los distintos 4 años. O sea, Colombia ha tenido en estos momentos alrededor de 13 planes de desarrollo, 11 presidentes, ¿sí?, a lo largo de 50 años, donde de una u otra manera también hemos visto representado lo que fue el proceso de violencia que se gestó a mitad del siglo XX, es decir, el Frente Nacional, donde se alternaban los partidos liberales y conservadores para hacer gobierno. Entonces, de una u otra manera, aunque los gobiernos liberales han sido mayoría, hemos tenido también 3 presidentes conservadores que han también intercalado el desarrollo de los 50 años de planificación. También podemos decir sobre este tema que es débil y desfinanciado, es que el proceso de planificación del desarrollo antes de 1991 se gestaba particularmente desde el Departamento Nacional de Planeación, es decir, había una planificación centralizada, ¿sí?, sin ser Colombia un país socialista, sino, digamos, técnicamente se definían las necesidades de las localidades, de las comunidades, de los municipios, dependiendo del tecnicismo, ¿sí?, que estaba en ese entonces digamos, en moda. Y, pues, por supuesto, en los años 90, con la Constitución, donde ya se dan muchos espacios de participación ciudadana, ¿sí?, y de participación en los planes de desarrollo, ya se ve que los planes de desarrollo comienzan a hacerse de abajo hacia arriba. Es decir, las ideas de los municipios, de los departamentos, se llevan y se puedan articular a nivel nacional. Entonces ya el Plan Nacional de Desarrollo, pues de una u otra manera, tiene esos espacios, y por eso que el actual Plan de Desarrollo tiene esos capítulos regionales, donde recoge exactamente esas inquietudes. Por eso hemos tenido esa debilidad y la definición, por supuesto, que las metas han sido por encima de los recursos que ha contado con el país, ¿sí?, aunque el país ha tenido unos niveles de endeudamiento que ha sacado adelante algunos macroproyectos. Por ejemplo, el Metro de Medellín y otras infraestructuras como, bueno, el recién terminado el túnel también que se inauguró recientemente, y también hoy como empieza el metro de Bogotá. Ok. También ha sido desorientado, ¿sí?, porque creo que eso de tener un plan de desarrollo cada 4 años con orientaciones distintas, eso conlleva a que las apuestas no sean de largo plazo, no se cumplan, es decir, es muy cortoplacista en términos de las metas, porque comienza un gobierno, se instala en el mes de agosto, ¿sí?, y cuando comienza a trabajar prácticamente un año después con el presupuesto propio, porque el presupuesto que se ha hecho básicamente para el siguiente año, ¿sí?, ya lo ha hecho el gobierno que está saliente. Entonces, yo creo que hay un desajuste institucional, que prácticamente hay un año perdido en el proceso de orientar hacia dónde debe ser el plan de desarrollo. O sea, una apuesta de largo plazo que debería ser, ¿sí?, y por lo tanto la planificación del desarrollo debería ser una planificación de Estado, ¿sí?, que se considere el cumplimiento cada 4 años, o sea, que ya haya unos ejes fundamentales, ¿sí?, para que efectivamente se puedan lograr los éxitos de, por ejemplo, bajar los niveles de pobreza, bajar los niveles de desigualdad, que Colombia hoy día es uno de los países que tiene grandes desigualdades, ¿sí? Creo que es el segundo país en América Latina, después de Haití, que tiene esas desigualdades muy fuertes, y se tiene que trabajar fuertemente para eso. Entonces, hay una desorientación en términos de que su ejecución se hace cada 4 años y cada gobierno viene con una apuesta. Es decir, un poco que quítate tú para ponerme yo, y entonces en ese pues están esos elementos que se abandonan a pesar de tener un relativo éxito. Desarticulado, pues sí, sencillamente, claro, cuando tenemos repúblicas independientes donde el marco institucional
fue ajustado hace aproximadamente 30 años. Se supone que la planificación también ha tenido esos elementos o esos desajustes institucionales. Entonces, pues hay una desarticulación entre lo que se pretende a nivel nacional, entre lo que se pretendía antes de la elección de gobernador y ante la elección de alcalde, ¿sí? A nivel a nivel territorial, y pues obviamente ha sido todo un ejercicio que hemos aprendido, que hoy por lo menos ya la Constitución a nivel de esa articulación le dice al departamento, hombre, usted cumpla los principios de subsidiariedad, complementariedad y universalidad para apoyar al municipio. Y también tenemos artículos dentro de la Constitución donde municipios se pueden ayudar y conformar áreas en particular. Sí, el artículo 306 y 307 de la Constitución Política nos señala que se pueden ya unir, ¿sí? Territorios, municipios, departamentos, para fortalecer su proceso de planificación. Entonces, creo que eso también ha incidido en que tengamos todavía una planificación desarticulada. Apenas se siente que hay en estos momentos algunos cambios en materia de la planificación de la inversión. Y desequilibrada porque obviamente, como lo hemos visto a lo largo de los planes de desarrollo, las inversiones han estado centradas más hacia lo urbano y nada hacia lo rural, reconociendo que hoy lo rural cobra importancia. Hoy con el COVID estamos pensando que el campo es fundamental, que el campo es la llave de salida que tenemos para tener seguridad alimentaria. Si no fortalecemos el campo y seguimos en actuales circunstancias, ¿quién va a producir alimento? El campesino. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para fortalecer la educación, fortalecer la institucionalidad agraria, ¿sí? Darle mayor importancia a lo que en un entonces, en el pasado se tenía sobre una institucionalidad que ayudaba a comercializar los productos agrícolas y pecuarios, como era el IDEMA, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo creo que eso yo lo resumo así, 50 años de planificación, lo resumo en 5D: débil, desfinanciada, desorientada, desarticulada y desequilibrada. Creo que se está trabajando fuertemente, obviamente, para superar todas estas D. Y hoy, por ejemplo, en el tema de la desfinanciación, tenemos por lo menos un sistema general de regalía que ayuda en cierta medida, como lo vamos a ver a continuación, que se financien proyectos de grandes montos, de grandes cuantías, en obras que quizás nosotros en el pasado no lo habíamos podido dimensionar de esa manera. El segundo aspecto que quiero tocar dentro de los proyectos en el desarrollo territorial es cómo se lleva ese proceso, el proceso planificador. Y tenemos que reconocer que existen instancias de la planificación del desarrollo, empezando porque la planificación del desarrollo prácticamente hoy se rige por la ley 152 de 1994, ¿cierto? Donde se reglamenta a partir del artículo 339 de la Constitución de lo que debería ser la instancia de la planificación. Y dan básicamente que lo primero es tener un plan de desarrollo, es decir, la primera instancia de la planificación es los planes de desarrollo, los cuales tienen unos objetivos y también tienen unas metas. ¿Sí? Los objetivos son parte, digamos, de la política, y la política recoge las necesidades, ¿sí? Y los problemas de la comunidad, convirtiéndose en política, y la política pues necesita ser operacionalizada en una instancia intermedia, y entonces aparecen los programas, y ahí es donde los territorios cobran importancia a partir de los planes de desarrollo, ¿sí? Entonces ya vemos que territorios están en avanzada. Ahorita vamos a tener un informe de cuántos se presentan en términos de proyectos por región, y van a haber diferencias, y esas diferencias están marcadas en términos de la suficiencia del capital humano, de la cantidad de capital humano cualificada, de la oferta educativa que se tiene en los territorios para que el capital humano pueda hacer uso y pueda generar cambios en el desarrollo de la región. Entonces, los programas se utilizan para operacionalizar los planes de desarrollo, que obviamente se alimentan de las necesidades de los territorios. Y finalmente aparecen los proyectos. ¿Y qué son los proyectos? Hombre, es un conjunto de actividades interrelacionadas que se llevan a cabo, ¿sí? Para, bueno, se llevan a cabo con recursos escasos, porque siempre vamos a tener recursos escasos. Entonces, se llevan a cabo con recursos escasos bajo la dirección o mando de una persona que puedan satisfacer necesidades
en un tiempo, ¿sí?, determinado, con el objeto de que puedan ser evaluables. Por eso es que hoy día el proceso de planificación cuenta con instrumentos y herramientas que ya permiten saber los efectos que han generado esos proyectos en las comunidades, ¿sí? Y eso, decir algo adicional, que serían unos efectos mucho más contundentes, mucho más visibles, si la ciudadanía se apropia, ¿sí?, de esos procesos en el tema de la contratación, por ejemplo, que sean unos elementos activos o proactivos en el tema de rendición de cuentas, que es fundamental hoy día para eliminar la corrupción. Bien, entonces, en la economía pública como tal, se utilizan recursos que son escasos y que esos recursos van a utilizarse en los proyectos, para lo cual la economía siempre nos señala unas preguntas básicas para poder decir si los recursos están siendo utilizados eficientemente con destinación a generar, o con destino, si se puede, para generar unos impactos en el medio, es decir, para ver si logra la eficacia de esa inversión. Entonces, por lo tanto, la economía nos dice, bueno, hay que preguntarse en los territorios qué bienes y servicios producir, y esos que bienes y servicios producir son originados de las necesidades de las comunidades, ¿sí? De los problemas que se detecten en términos de la planificación. Igual, ¿para quién producir esos bienes y servicios? O sea, ya hay que focalizar también la inversión o los proyectos en la población objetivo específico, es decir, en la población que tiene marcada esa necesidad, lo que hoy se podría conocer como la población vulnerable, y que se focaliza a través del CISBEN. ¿Dónde producir esos bienes y servicios? Es decir, la localización de esos proyectos. Es importante en estos momentos reconocer entre todos nosotros que el proceso de planificación necesita tener convergencia, necesita tener solidaridad, porque para mí en estos momentos, cuando los recursos son escasos, no se justifica que cada ciudad en un territorio relativamente cercano se tenga un aeropuerto. O sea, usted puede tener un aeropuerto regional y podría básicamente interconectar con otro sistema de transporte las conexiones para la ida a ese terminal y para el retorno. Entonces, eso significa el dónde producir esos bienes y servicios, significa viabilizar o hacer rentable, ¿sí?, la localización de un proyecto en términos del impacto entre la población beneficiaria. Yo creo que eso es importante en este momento para ver los nuevos retos de la planificación. Y ya eso está inventado. En Europa uno cuenta con aeropuertos que cubren varias ciudades, pero el sistema de interconexión de transporte lo facilita. A eso es que también tienen que apostar. ¿Cuántas unidades y bienes y servicios producir? Bueno, ya se determina el tamaño del proyecto, es decir, quiénes tienen marcada esa necesidad. Y aquí no se trata de hacerlo en términos del mercado, aquí se trata de toda la población que tiene marcada esa necesidad. Que no se haga en un periodo fiscal por recursos, bien, pero se pueden hacer por distintos periodos fiscales. Para eso existen, ¿sí?, la planificación también de la inversión, los planes plurianuales, que usted puede proyectar la ejecución de un proyecto en 2 o 3 años, ¿sí?, y sacarlo adelante de esa manera. ¿Cuándo producir esos bienes y servicios? O sea, la temporalidad. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta que los proyectos dentro del desarrollo territorial deben ser pertinentes, ¿sí?, para que se puedan utilizar y puedan responder a esas necesidades y a esos problemas que tiene el país. Y finalmente, ¿con qué producir esos bienes y servicios? Es decir, tenemos nosotros tecnología, tenemos el recurso humano, tenemos el capital, tenemos el conocimiento, los 4 factores que los economistas consideramos que es necesario tener un territorio para poder competir: tierra, trabajo, capital y conocimiento. Y que hoy todos debemos reconocer que el conocimiento es el factor diferencial para poder generar una ventaja competitiva, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que explotarlo, tenemos que hacerlo visible entre todos en el territorio, y también tenemos que permitir que la población en el Caribe colombiano tenga acceso a esa educación, a ese conocimiento, para que puedan ponerlo en práctica en sus organizaciones. Entonces, vemos que el proceso de planificación, aparte de reconocer que debe haber una instancia inicial, que es el plan de desarrollo, una instancia intermedia, que son los programas,
y una instancia final, que son los proyectos, pues utiliza recursos escasos. Y cuando utiliza recursos escasos, lo que quiere resolver son necesidades humanas. Y cada necesidad o las necesidades humanas tienen respuestas diferentes. 1, 2, 3, 4 respuestas. Puede haber muchas más respuestas. Esas respuestas lo que nos hace es poder elegir. Y cuando en economía se elige, estamos enfrentándonos a un concepto que en los proyectos se conoce como costo de oportunidad. Entonces tenemos que mirar el costo de oportunidad en la elección de los proyectos. Elegir el mejor proyecto frente a ese costo de oportunidad. Es decir, el proyecto que le genere mayor beneficio a la sociedad, a la comunidad. Entonces, ese costo de oportunidad visto como las alternativas, ¿sí?, que se dejan pasar por alto cuando se utilizan recursos escasos, ¿sí?, o los beneficios que generan esas alternativas, más precisamente. Los beneficios que generan esas alternativas, ¿sí?, que se dejan pasar por alto cuando utilizamos recursos escasos. Por lo tanto, el proyecto elegido como respuesta 1 debería generar mayores beneficios frente a la respuesta 2, a la respuesta 3 y a la respuesta 4 para poder generar satisfacción. Es decir, ya estaríamos mirando los efectos que podría conducir el proyecto en su entorno. ¿Sí? Ya estaríamos midiendo la eficacia. De un lado, en la utilización de esos recursos escasos estamos midiendo la eficiencia, medido en términos de racionalidad y rendimiento de los recursos escasos. Y entonces esos recursos escasos deberían también tener un impacto en la sociedad. O sea, están cumpliendo el objeto por el cual se trazaron en el desarrollo territorial, ¿sí? No lo que ahorita vamos a ver a continuación, que aparecen los famosos proyectos inconclusos como productos de algunas apropiaciones presupuestales que están en ciertos rubros que deben ejecutarse, de lo contrario se pierden los recursos. Pues obviamente con unos resultados nefastos en términos de la planificación, y es por eso que aparecen los elefantes blancos que vamos a ver a continuación. Entonces, hoy se reconoce a través del DNP y particularmente del Banco de Proyectos de Inversión Nacional un proceso planificador de la inversión pública que comienza con 3 etapas. Los proyectos tienen 5 etapas. El ciclo de un proyecto está comprendido por 5 etapas. Lo primero es la identificación de necesidades o resolución de problemas. El segundo es la formulación del proyecto, que contiene un estudio de mercado, un estudio técnico y el estudio organizacional. Finalmente, se hace la evaluación técnica, que comprende una evaluación financiera, económica y social. Y eso es lo que se denomina evaluación ex ante, es decir, en documento, cuando uno lo presenta al Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Y cuando el proyecto es bien visto, bien valorado, bueno, lo priorizan en ese banco de proyectos, le hacen la programación de recursos y ya conforma la cartera de proyectos del país. Igualmente también la cartera del departamento y la cartera del municipio, dependiendo las fuentes de financiación. Se gestionan los recursos, se hace la asignación de recursos y comienza la ejecución del proyecto para que finalmente se puedan hacer evaluaciones durante, que son las durante de seguimiento, y aparece finalmente la operación del proyecto, que es la 4ª etapa, y después la evaluación ex post o evaluación de resultados, que es la evaluación de cierre finalmente del ciclo de un proyecto. Eso es lo que hoy día encierra el proceso planificador en términos de proyecto en Colombia, ¿ok? Y que ya se reconoce a través de los bancos de proyectos de inversión, uno nacional que está adscrito al DNP, hay unos departamentales adscritos a la gobernación y hay unos municipales que en cierto sentido, pues no me gustaría decirlo, pero están funcionando muy mal. O sea, ¿por qué? Porque su capacidad técnica e institucional, ¿sí?, no es la apropiada. No tienen la infraestructura, no tienen la tecnología, no tienen el capital humano para poder, ¿sí?, hacer un proceso de planificación basado en proyectos, porque de esto se trata, ¿sí? Que la planificación antes del 90 era un proceso de planificación basado en proyectos, pero de lobby. O sea, la clase parlamentaria hacía lobby, aunque lo sigue haciendo, pero necesariamente el proyecto debe estar viabilizado, debe estar inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, debe estar diseñado en la metodología general ajustada, que entre otras cosas fue la única metodología que quedó de un tiempo para acá, pero el país a comienzo, en los años 90 hasta los años 98, algo así, tenía 23 metodologías, lo cual también generó problemas en el proceso de planificación. O sea, había una metodología para cárceles, para hospitales, para educación,
para carreteras, para caminos vecinales, para muchas cosas. Sin embargo, pues se dieron cuenta que finalmente formular y evaluar un proyecto, pues debe tener una metodología única para poderlo valorar en términos de la cartera de proyectos. Es decir, ¿cuáles son los proyectos de verdad que le están generando o le van a generar impacto al país? Bueno, para eso conforman una cartera y seguramente a partir de los indicadores financieros y económicos como BPN, tasa interna de retorno, se escogerán aquellos que tengan pues la TIR por encima del 12%, que es lo mínimo que hoy exige el gobierno nacional y el gobierno departamental y municipal, que un proyecto tenga una TIR del 12%. Bien, ya voy a la tercera parte, a los proyectos inconclusos, como parte también de los proyectos como parte del desarrollo territorial. Aquí quiero traer una muestra de lo que a partir de un seguimiento que hace el DNP a los proyectos de inversión a partir del financiamiento del Sistema General de Regalía, que miren cómo está repartido el mercado o el denominado pudín de proyectos del Sistema General de Regalía. Pues centrémonos en la costa. Hoy la costa tiene aproximadamente 177 proyectos, ¿sí? Que equivalen a las cifras anotadas allí, ¿cierto? Y en estos momentos, la distribución de ese sistema de regalías está priorizado para transporte, educación, vivienda, agricultura, deporte y recreación. Esos 761 proyectos que están hoy día en el segundo informe del trimestre 2020, hecho por el DNP y el Sistema General de Regalías, tienen un monto de 7.1 billones de pesos y con regalías están siendo financiados 6.3 billones de pesos. O sea que en este caso el Caribe colombiano tiene 2.1 billones de pesos en proyectos, de los cuales el Sistema General de Regalías está financiando casi 2 billones de pesos, 1.9 billones de pesos. Y así se distribuyen los recursos. Pero, ¿y cómo están distribuidos estos recursos? Bueno, porque hay una distribución de acuerdo a la ley del Sistema General de Regalías que acaba de ser ajustada ahora en el mes de septiembre, ¿sí? Donde también se tienen en cuenta unas consideraciones para la asignación de los recursos de regalías que el gobierno recibe por la explotación de sus recursos naturales, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, eso es como para que veamos inicialmente que los proyectos inconclusos de una u otra manera se generan por algunos aspectos. Por ejemplo, fíjense, falta de formulación. El 54% de los proyectos que hoy día, en este caso, se detectaron 427 proyectos críticos. Y de esos 427 proyectos, el 54 tienen problemas de formulación. Es decir, de educación, de conocimiento de cómo se formula un proyecto de inversión pública. Otro elemento, deficiencia e insuficiencias técnicas. Ajustes sin trámite en el OCAT y deficiencia en la labor de supervisión e interventoría. O sea, muchos de estos factores se podrían evitar o esas situaciones se hubiesen podido evitar si tuviésemos un capital, ¿sí? Humano capaz, con conocimiento de poder resolver los problemas de la formulación, del seguimiento y el control de los proyectos. Las causales de criticidad, término pues, bastante no convencional, pero sí existe, pues, que da hecho de cuáles son los factores que te dan como crítico exactamente. Y entonces tenemos que el 24% proyectos con un causal y proyectos con dos causales, falta de funcionalidad y o sostenibilidad, insuficiencia técnicas grave, ¿sí? Retrasos injustificados. Tenemos, esas son las razones donde se presentan esos proyectos críticos. Sí, entonces, los proyectos inconclusos ya, digamos, no son producto a veces de la ejecución final de los recursos, sino que ya en el proceso se encuentran unos vacíos y unos problemas. Por departamento, por ejemplo, ¿dónde están los proyectos críticos por departamento según el Sistema General de Regalía? Tenemos Magdalena y Sucre. En este caso, Magdalena tiene 17 proyectos críticos. Sucre tiene 22. La Guajira tiene 40. Vamos a ir colocando. Córdoba tiene 16. Cesar tiene 14. ¿Sí? Bolívar tiene 13.
San Andrés tiene 2 y Atlántico tiene 10 proyectos críticos que en estos momentos tienen problemas. Problemas asociados a lo que ahorita le anoté, o sea, las razones de criticidad. Ahora, por departamentos, de acuerdo a otro estudio elaborado por la Contraloría General de la República, que dicen los elefantes blancos, estos elefantes blancos que hoy día se han por lo menos inventariado en el último informe de la Contraloría 2020, dice que el país tiene 25 billones de pesos tirados, ¿sí? Que no, en estos momentos no le producen ningún bienestar a la sociedad, ningún bienestar a la comunidad. Y entre esos departamentos, entre el ranking de los 10, aparece uno. Nuestro departamento del Bolívar tiene 83 proyectos inconclusos, según la Contraloría General de la República, ¿sí? Entonces, esto nos dice mucho en términos de la gerencia pública. En términos de las ciudades, aparece Cartagena con presencia de obras inconclusas. Tiene 34 obras inconclusas Cartagena. Barranquilla tiene 19 obras inconclusas. Dentro de esas tenemos, fíjense, el Teatro Amira de la Rosa, que pues ha habido dificultades en la entrega y en todo lo que significa la legalidad de la inversión por parte del Banco de la República, ¿sí? Porque creo que por ahí ese problema es el que se tiene ahora mismo. Los proyectos inconclusos por sectores, miren dónde están: educación, vivienda, agua potable, transporte y salud. Es decir, tendríamos 39, 54, 64, 74% de los proyectos en estos momentos están en esos 5 sectores, ¿sí? En los 5 sectores que quizás tienen mucho más impacto en la vida del ciudadano. ¿Quién no necesita educarse? ¿Quién no necesita tener vivienda? ¿Quién no necesita tener los servicios accesorios a la vivienda? ¿Quién no necesita tener transporte para movilizarse y tener calidad de vida? ¿Y quién no necesita tener salud? ¿Sí? Entonces, 74% de los proyectos están centrados en los 5 principales sectores que le interesa a la gente. En un estudio que hizo finalmente el Banco Interamericano de Desarrollo, miren, destaca a Colombia, como Colombia es uno de los países de América Latina, el 5º país en América Latina, que tiene ineficiencia técnica en el uso de recursos, donde lo califica en términos de filtraciones en transferencias, es decir, que no están llegando las transferencias a la población efectivamente, que hay un mal gasto en la remuneración a empleados y finalmente hay mal gasto en compras públicas. Y eso es un trabajo del 2016. No pude encontrar uno más actualizado. Sin embargo, lo traje para mostrar exactamente que esas estimaciones internacionales de mal gasto público en la región llevan a que Colombia sea el 5º país en esta materia, ¿sí? Y finalmente, para hablar ya de crisis de gerencia pública como punto final y de cierre, quise iniciar esta parte colocando que esta diapositiva que muestra esta caricatura de un colombiano que ganó un concurso en el Banco Interamericano de Desarrollo cuando lo abrió el BID para asociar el tema de la corrupción, o sea, caricaturas contra la corrupción. Y fíjense que fue un colombiano que ganó exactamente, y lo que hace es el cambio comienza o inicia en la mente, en la cabeza, ¿sí? Y a eso es lo que le tenemos que apostar nosotros los colombianos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que saber que hoy día estamos en la sociedad del conocimiento y para adquirir conocimiento tenemos que educarnos, es decir, tenemos que cambiar de mentalidad en términos de que tenemos que educarnos y tenemos que eliminar la corrupción completamente de los proyectos, ¿sí? Hacer un control social, hacer veeduría ciudadana frente al uso de esos recursos. Entonces, tenemos que decirle a la comunidad, participe de eso y cambie la mentalidad de que se seguirán dilapidando esos recursos públicos en manos de otras personas. No, eso hay que cambiarlo. Es posible de que los recursos sí lleguen efectivamente a las comunidades. ¿Y qué encuentro? En un trabajo que realicé de la función pública, ellos tienen un sistema de información del empleado público, donde hay una clasificación del nivel educativo de los empleados del sector público por departamento. Yo lo quise filtrar por total Caribe colombiano y encuentro que el 73%
de los funcionarios públicos en el Caribe colombiano tienen una educación, digamos, de pregrado, llamémoslo así, pregrado primaria, secundaria y técnica y tecnológica, o sea, 73% aproximadamente. Es decir, que tenemos una población que necesita, sobre todo la profesional, formarse más, porque fíjense, de cada 10 empleados en el sector público en el Caribe colombiano, 3 son profesionales. O sea, de cada 10, 3 son profesionales. O dicho de cada 100, 31 son profesionales. Y de cada 100, 23 tienen una especialización. O sea, que estamos muy bajos en el tema de formación del capital humano. Creo que el problema está allí. Necesitamos que convencernos de que es importante formar. Por eso yo, cada vez que salen las convocatorias de formación de capital humano por el Sistema General de Regalías, de verdad que eso merece un aplauso, porque ahí está la verdadera razón del desarrollo. Es decir, de ahí donde se fundamenta el desarrollo, de tener personas capaces de generar movilidad, movilidad social y movilidad social del resto de la comunidad, no solamente para él, sino también para el resto de la comunidad. Entonces, yo los invito a que reflexionemos sobre qué hacer para mejorar la situación de gerencia pública. Yo no encuentro más que otra salida. La única salida que encuentro es educarse. ¿Y educarse en qué? En algunos temas que puedan transformar la gerencia pública, que puedan transformar las administraciones públicas, que puedan conducir a tener aparatos públicos eficientes y con resultados eficaces. ¿Sí? Tener aparatos o administraciones públicas cero corruptas, y por lo tanto tenemos que empezar, por ejemplo, trabajar sistemas de control y ética pública. Tenemos que trabajar gerencia estratégica pública, porque esas preguntas que nos hicimos inicialmente, el qué, el para quién, con qué, cuándo y cuánto, tenemos que administrar esos recursos para dar respuesta de una manera óptima, ¿sí? Entonces, la gerencia estratégica pública es la que nos ayudaría exactamente a darle respuesta. Hacer uso de la economía pública. La economía es una ciencia social que se ocupa de cómo los agentes, ¿sí?, asignan recursos escasos para satisfacer necesidades individuales y colectivas. Y no solamente hasta allí llega, no, sino cómo esa asignación de recursos escasos generan impactos en el resto de la colectividad, que es el nuevo enfoque de la economía hoy. La nueva economía institucional, que no solamente vela por el efecto que le produce al individuo de forma particular, sino también esa acción de ese individuo frente a la colectividad. Y la economía pública ofrece esa herramienta. Saber, por ejemplo, que uno pueda asignar eficientemente esos recursos a través de modelos, ¿sí?, de comparaciones entre temas de costo de oportunidad, en temas de costos marginales, ingresos marginales, esos conceptos que a veces nos divorciamos porque pronto le tememos a esos conceptos porque llevan elementos matemáticos. Creo que tenemos que hacernos nuestros esos elementos para poder interpretar la realidad de la planificación. Final, el tema de la gestión financiera pública, tener un control sobre las cuentas, el presupuesto asignado, el presupuesto ejecutado, ¿sí?, los avances de las obras físicas y financieras. Eso es importante, e incluir a la comunidad en tema de la presupuestación. Esto es importante sobre el tema la elaboración de presupuestos públicos, sobre todo Barranquilla, ¿sí?, que es un distrito que tiene juntas de acción administradoras locales, tiene la junta de acción comunal, tiene las alcaldías locales. Necesita fortalecer ese proceso hacia una democracia deliberativa que permita exactamente que la gente tome papel, tome acciones, ¿sí?, en la perspectiva de construir colectivamente su bienestar. Gestión del desarrollo territorial y medio ambiente. Sin duda alguna, hoy el medio ambiente nos demuestra que todas las acciones que tenemos que hacer los individuos, tenemos que hacerlo pensando en que no tenemos que deteriorar el ecosistema. Tenemos que convivir y tenemos que mejorar los ecosistemas, la flora, la fauna, los recursos naturales no renovables, ¿sí? Creo que tenemos que pensar mucho en esas acciones. Por lo tanto, hay que estudiar la gestión del desarrollo territorial asociado al medio ambiente, ¿sí? No hacer esas obras de infraestructura que en el pasado nos han costado mucho dinero hoy día. Y pues todos conocemos esas obras que hoy tenemos sin haberlo hecho de la manera apropiada. Y finalmente, saber formular y evaluar proyectos desde el ámbito económico,
social y financiero. Eso de desprenderse de lo financiero con lo público es un error, porque hoy tenemos las APP, las alianzas público-privadas, pues es un mecanismo, quierase o no, de financiación de las obras públicas, ¿sí? Del desarrollo, llamémoslo así. Y por lo tanto, tenemos que saber cómo piensa, cómo actúa un empresario que financia obras públicas, ¿sí? Y a él lo que le interesa es una evaluación financiera, ¿sí? Pero obviamente, como hay dinero del recurso del gobierno, también tenemos que hacer una evaluación económica y social, la cual se diferencia de la financiera por la manera de cuantificar los beneficios y los costos. Y por lo tanto, ese lenguaje lo tenemos que manejar. Adicionalmente, obviamente, tenemos que saber diligenciar la metodología general ajustada, la MGA, que afortunadamente hoy día tenemos ya en línea. Usted puede tener un código, puede tener una clave de acceso, usted entra y puede allí formular los proyectos que finalmente puede pasar como ciudadano, inclusive a Secretaría de Planeación o a la Secretaría X de acuerdo al proyecto. O sea, eso ya la Constitución también nos permite de que cualquier ciudadano puede presentar un proyecto formulado técnicamente bajo la metodología que conduce a su comparabilidad y a su viabilidad como la metodología general ajustada. Entonces, yo creo que son las 6:35, yo tengo clase a las 6:30, ya me pasé. No sé si tomo 10 minutos, José, para las preguntas, pero pues ese ya es el cierre final de mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro conferencista, profesor José Luis Ramos Ruiz. Tan provechoso tema tratado, pertinente. Muchas gracias. Quisiera, mientras los asistentes escriben en el módulo de preguntas todas sus inquietudes para ser leídas y respondidas por nuestros conferencistas, recordarles que este webinar es una iniciativa de la especialización en gerencia pública que se ofrecerá para la ciudad de Barranquilla, en donde actualmente están abiertas las inscripciones y daremos inicio a clases ahorita en el mes de enero. Es importante también decirles que por haber participado en este webinar, las personas que se inscriban a la especialización quedarán totalmente exonerados del pago de la inscripción. Eso es algo importante también que vale la pena lo conozcan. Y por otra parte, mientras escriben preguntas, quiero comentarles que en el chat les compartí el enlace para la plataforma Meet, con el ánimo de que las personas interesadas en la especialización en gerencia pública sean atendidos de manera personalizada. Parece que tengo una pregunta. Ok, profesor José Luis, hay una pregunta en la cual me gustaría leerla y dice, es del señor Orlando García, indica lo siguiente. Buenas noches, doctor Ramos. ¿Qué tan preparados estamos en la región Caribe para generar proyectos con beneficios a la comunidad, ya que tenemos recursos escasos, pero toda la problemática sobreestudiada por los gobiernos locales y nacionales? Me alegra, bueno, me complace la pregunta de nuestro amigo, porque efectivamente recoge toda la argumentación de la charla. Evidentemente, el Caribe colombiano ya se ha detectado que no tiene el suficiente capital humano para formular proyectos, ¿sí? Y que sean bien formulados, porque la gente lo formula, pero cuando comienza el proceso de viabilización, ahí entonces le aparecen ciertos problemas porque no consideraron técnicamente lo apropiado. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando en términos de formar capital humano en el tema de formulación y evaluación de proyectos, ¿sí? Adicionalmente a los temas que estoy mencionando, como el tema de la ética pública, la gestión financiera, el tema ambiental, el tema de la economía pública, el tema de la gerencia estratégica, que son temas fundamentales y complementarios, pero evidentemente estamos muy mal, porque ahí se comprueba exactamente que esto se requiere más educación, más conocimiento, mayores destrezas en el tema de formular. Y sobre todo que hay un problema en las administraciones públicas. La alta rotación de los empleados permite que se pueda generar una continuidad en el proceso de formulación de proyectos, ¿sí? Cada 4 años llega un alcalde con su equipo, ¿sí? Y desmonta el equipo de los 4 años anteriores.
que ya han adquirido destreza y una experiencia. Y por lo tanto se nos presentan esos altibajos, ¿sí?, en cada una de las administraciones en el tema de la formulación de los proyectos. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una expresión que quiero leerla y dice: totalmente de acuerdo, decirle a la gente en el Caribe crear y adquirir más conocimientos. Un lápiz y un libro pesa menos que una pala. Eso nos lo escribe Orlando García. Y tenemos una última pregunta por aras del tiempo, doctor José Luis, y es: ¿la formulación de proyectos hace parte de la gerencia de proyectos? Pregunta Andrés Felipe Hernández. No. La formulación antecede la gerencia. Es decir, la gerencia, si vamos al concepto de proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas que se llevan a cabo bajo una unidad de mando, es decir, una gerencia. Por lo tanto, la formulación es previa a la gerencia. La gerencia coge el proyecto y comienza a hacer su gestión para que se ejecute y se pueda poner en práctica, o sea, se opere el proyecto. Lo que hay que es capacitar en formulación, que tengamos carteras de proyectos abundantes y que el departamento pueda focalizar, viabilizar y evaluar para poder presentarlos al Banco de Proyectos de Inversión Nacional, donde están los recursos, los mayores recursos, digamos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Luis, te pido por favor me permitas el rol de presentador. Listo, yo me puedo salir. Vamos agradecemos a nuestro conferencista por tan importante conferencia brindada esta noche. Muchas gracias, profesor José Luis. A todos los asistentes los invitamos a que apliquen estos tips que nuestro conferencista ha dado en el día de hoy y permitirnos a nosotros, a la Dirección de Especializaciones, poder acompañarlos en su formación a nivel de especialización. Les recuerdo que en su chat ya está el enlace para la plataforma de Meet para las personas que estén interesadas en la especialización en gerencia pública, puedan ser atendidos de manera personalizada. Muchas gracias a todos. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube, Facebook. Gracias al equipo, la Dirección de Especializaciones, Mercadeo, en especial a nuestro conferencista, a nuestros asistentes y a todas las personas de TICS que nos apoyaron. Muchas gracias. Nos vemos en la plataforma y una feliz noche. Que estén muy bien.